metámonos de lleno en la artritis psoriásica. ¿Modificó la pandemia? Me imagino que sí, obviamente, pero ¿cómo modificó la pandemia la relación con los pacientes? ¿Y cuáles fueron los problemas más graves que tuviste que enfrentar durante la pandemia con tus pacientes? Bueno, mira, la pandemia modificó creo que a todos. En la parte médica y no médica nos modificó la vida 100%. El año pasado ya en el hospital público donde yo trabajo se suspendieron todas las actividades, los consultorios de todos los especialistas y todos pasamos al área COVID. Todos nos dedicamos a ver pacientes COVID, a estar todo el día en el internado y viendo este tipo de pacientes. Por lo tanto, se resintió mucho la atención de los pacientes con enfermedades reumáticas en general, aparte de los pacientes con artritis psoriática. En la parte privada, en la institución donde estoy yo, se implementó una consulta por vía internet y la verdad que eso facilitó un poco acercarse a los pacientes y seguirlos más de cerca. Pero sí, sin duda se alteró muchísimo, el seguimiento de nuestros pacientes se alteró mucho. Vos sabés que nosotros hicimos, si querés después te lo mando, hicimos un estudio, salió una nota en Clarín bastante importante, yo digo que la mejor nota que salió sobre AEPSO y los resultados de encuestas que hicimos, porque fue casi sobre 1.500 pacientes más o menos, y el 50% empeoró en la pandemia por diferentes razones. ¿Te pasó eso con tus pacientes? Sí, sí A nosotros nos pasó, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, de llegar a internarse porque no les daban sus medicaciones, que en realidad yo creo que la pandemia lo que hizo fue mostrarnos los problemas que teníamos, pero mostrarlos de una manera mucho más cruda, ¿no? Que tuvo que ver con el acceso y la comodidad del prestador de no darle la medicación al paciente. Sin duda que es así. Mira, yo cuando estaba en Canadá, algo que nosotros hacíamos las recetas y nos mandaban después los pacientes por fax o por mail para que hagamos el refill. La receta ya por mail, los pacientes no iban al hospital a buscar la medicación y las recetas. Y eso recién ahora se empezó a implementar acá con el tema de la pandemia, en el cual nos volvieron locos los pacientes con mensajes de WhatsApp para que le hagamos la receta, le sacamos fotos y se la mandábamos por WhatsApp. Creo que eso sirvió para que los pacientes continuaran con su medicación, pero un gran porcentaje de los pacientes o suspendieron su medicamento, sobre todo siempre hablando más que todo de la parte pública. Hay una diferencia muy grande en lo que es la parte pública con la privada, pero en la parte pública los pacientes no iban al hospital por una cuestión que el hospital estaba dedicado 100% a las emergencias o a los pacientes COVID, porque así lo requería en ese momento. Entonces no tenían quien les hagan las recetas, no podían controlarse. Situaciones de estrés también hacen que los pacientes se broten aún más, digamos, tengan una recaída en la actividad de su enfermedad. Pero sí, nos cambió muchísimo la forma de trabajar, la forma de seguir a nuestros pacientes. Vos sabés que nosotros calculamos como más o menos en un 39% nos dio el estudio de gente que había dejado de ir al médico, lo cual es una cifra altísima. ¿Vos crees y creemos nosotros que con esta campaña de detección nacional que estamos haciendo junto con la Sociedad Argentina de Reumatología y con SOARPS o la Sociedad Argentina de Psoriasis, pensamos que esto va a ayudar a que las personas vuelvan al médico porque lo estamos haciendo presencial, ¿no? ¿Está cambiando esto? ¿El médico está volviendo o aún falta un montón de gente que vuelva a la consulta? No, los pacientes están volviendo. A ver, después de la primera ola, Sí, digamos, los pacientes empezaron a volver nuevamente, en el cual empecé a ver que muchos de mis pacientes se habían reactivado su enfermedad, volverlos a poner de nuevo en remisión o baja actividad de la enfermedad costó realmente muchísimo. Y una vez que estábamos logrando eso, se vino la segunda ola, se suspendió absolutamente todas las consultas nuevamente y bueno, y los pacientes ahora recalcitraron. Ahora están empezando a volver, ya que ahora estamos de nuevo haciendo consultas a demanda por ahora en la parte pública, pero y en la parte privada también los pacientes hoy se animan un poco más porque están vacunados, porque hay exacto. menos casos, entonces se animan a ir un poco más al médico. Aparte, vos como bien sabés, los pacientes con enfermedad reumática, artritis psoriática, son enfermedades autoinmunes, en el cual es un paciente de que el momento que uno le hace el diagnóstico, sea en pandemia o no, sabe que son pacientes que son inmunosuprimidos por su propia enfermedad o están inmunosuprimidos por el tratamiento.
Entonces, es como que tienen un poco más de miedo que el resto de los Sí. pacientes. Vos sabés que nosotros, junto a ustedes, junto a SOARPSO también, hicimos montones de webinarios, pero el 2020 no sé cuántos hicimos para ir aconsejándolos de a poco, porque el 0800 estaba al rojo vivo. Me voy a agarrar COVID porque tengo psoriasis, me voy a agarrar COVID porque tengo artritis, estoy inmunosuprimido, estoy en peligro de muerte, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que iban aprendiendo y que se iban conociendo algunas cosas, permanentemente estábamos haciendo, y también lo estaban haciendo a través de Reuma Quién Sos. ¿Vos creés que llegó? Yo siento a veces como que el mensaje no terminó de llegar, y esto que dijiste, volver para atrás en una enfermedad que habías estabilizado, es un desafío enorme, enorme realmente. El estrés, el sufrimiento que sufrió el paciente, el que también ustedes como médicos, me imagino que, porque realmente que un enfermo tuyo que habías estabilizado vuelva para atrás, al médico también lo joroba. No, es frustrante, totalmente frustrante. Claro. Entonces, los pacientes dejaron muchos por ellos mismos los medicamentos. Bueno, eso sí pasó. A ver, nadie conocía de la pandemia, nadie sabía nada de este virus. Entonces, bueno, al principio no sabíamos si suspender la medicación o no a nuestros pacientes, como precaución si se llegaran a infectar. Entonces, hay muchos pacientes que decían, te llamaban y te decían, che, doc, yo voy a suspender la medicación porque tengo miedo, porque tomo corticoides, porque estoy con biológico, porque tomo metotrexato. ¿Qué hago? ¿Lo dejo? ¿Lo sigo? Yo tengo miedo, lo quiero dejar. Bueno, al principio no sabíamos mucho de esto, después sí empezaron a aparecer reportes y hay recomendaciones en el cual nos fuimos guiando por las nuevas guías de recomendación, tanto del Colegio Americano de Reumatología como la Sociedad de Psoriasis, en el cual, bueno, empezamos a entender un poco más y a decir a nuestro paciente, no, tranquilo, continúen con el tratamiento, si se llegan a infectar, llámenos, le decimos qué medicación tienen que suspender, cuál pueden continuar, qué hacer, vacúnense para la gripe, vacúnense para la neumonía. Igual con el tema de la vacuna del COVID, no sabíamos si nuestros pacientes se podían dar la vacuna contra el COVID. Bueno, hoy sabemos que sí, que está indicada, que no hay problemas, que pueden, excepto algunas medicaciones, continuar con su tratamiento para su enfermedad. Entonces, de a poco todos fuimos aprendiendo, los pacientes, los médicos, absolutamente todos fuimos aprendiendo día a día, ¿no? Decime con qué medicaciones no. A ver, lo que se recomienda es que si un paciente se infecta de COVID, excepto un inhibidor de interleuquina 6 que no se usa en artritis psoriática, sí en artritis reumatoide, y es una droga que se usa en casos muy severos de COVID, el paciente puede continuar con esa medicación. En el resto de las medicaciones se aconseja que el paciente, si se infecta de COVID, la deje la medicación por el cabo de 10 días, por ahí, y después la reinicie si anda bien. Pero yo siempre le aconsejo que hablen con su médico, con su reumatólogo, con su dermatólogo, que ellos los van a ir guiando, le van a ir diciendo qué medicaciones y qué no. Lo mismo con la vacunación, digamos, lo que se recomienda a un paciente que se vacuna contra el COVID es que deje 10 días o 7 días lo que es el metotrexato y los inhibidores del JAK, que sí están aprobados en artritis psoriática, en el cual se recomienda que lo dejen 10 días después de la vacunación, que es más que todo para que, pues se ha visto que estos medicamentos pueden hacer que uno forme menos anticuerpos. Bien. ¿Qué fue lo que se vio en los pacientes con artritis que se infectaron? ¿Fueron pacientes graves? ¿Fueron pacientes que pasaron la enfermedad más tranquilamente? Aquellos que estaban medicados. Bien, en un principio creíamos que les iba igual que al resto de la población, pero bueno, ya hay reportes en el cual a los pacientes con enfermedades reumáticas en general no les va igual que la población general. Siempre es porque son pacientes inmunosuprimidos, reciben medicación inmunosupresora, son pacientes que generalmente tienen más comorbilidades, vos lo sabés muy bien, los pacientes, por ejemplo, con artritis psoriática, generalmente son más hipertensos, que es un factor de riesgo, la obesidad, los pacientes con psoriasis y artritis psoriática generalmente tienden a tener un sobrepeso, diabetes, otro factor de riesgo muy importante. Por lo tanto, son pacientes que tienen más comorbilidades y hacen que tengan aún mayor riesgo. Te comento algo, de la Sociedad Argentina de Reumatología hay dos bases de datos, que una es
el SARS-CoV, en el cual todos los médicos que participamos de esa base de datos ingresamos nuestros pacientes en forma anónima, pero ingresamos datos de nuestros pacientes con enfermedad reumática y cómo le fue con el COVID. Y bueno, un 28% de nuestros pacientes requirió de hospitalización. Esa base tiene alrededor de 2.200 pacientes el día de la fecha, en el cual 115, 120 son pacientes con artritis psoriática. En general, un 28% requirió de internación, y se vio que los pacientes que tenían más comorbilidades, que usaban dosis más altas de glucocorticoides, que usaban un inmunosupresor que es el rituximab, que es un anti-CD20 muy usado en lo que es lupus y artritis reumatoide, esos pacientes y mayor edad eran los que más riesgo tenían de mortalidad. La mortalidad en nuestra base era de alrededor de 4.5 comparado con un 2% en la población general. Por lo tanto, los pacientes con enfermedades reumáticas tienen un riesgo mayor que el resto de la población. Hernán, ¿vos ves artritis psoriática grave que no esté en tratamiento o subdiagnosticada? Cada vez menos, por suerte. Cada vez menos. Creo que a partir de ya hace unos años, en forma conjunta con la asociación de ustedes, la Sociedad Argentina de Reumatología, los dermatólogos y todas las campañas que se han estado haciendo en todos estos años, hoy la gente consulta más rápido, la derivación por parte del clínico y del dermatólogo mismo es más rápida. Yo con los dermatólogos de acá en mi ciudad, la verdad que ellos cuando ven un paciente con psoriasis enseguida me lo derivan para ver si tiene artritis o no. Entonces creo que a partir de toda la difusión, y en esto me saco el sombrero con lo que la campaña que vos haces día a día, realmente con una persona pública como vos, que te conocen, todo, bueno, tenés mucha llegada a eso, y los pacientes hoy consultan mucho más rápido que antes, ¿no? Entonces la demora del diagnóstico creo que es menor a hace años atrás. Sí, sin duda yo creo que el trabajo mancomunado de todos ha sido lo que dio, y también creo que el mapa que nosotros pudimos subir en la página de AEPSO, donde están los teléfonos de todos ustedes y donde están, que fue posterior a un estudio que hicimos sobre 3.000 pacientes, donde nos decían, y el 0800, la gente llama para pedir un médico. ¿Dónde voy? Le digo, entra a la cartilla, fíjate, Google lo geolocaliza, y ahí aparece el teléfono de los médicos, ¿no? Así que creo que eso acortó el tiempo de diagnóstico, que en artritis era muy largo. Y otra cosa que nos sorprende, y que también creo que tiene que ver con la visita del primero que ve la gente, a pesar, yo siempre digo que el primero que ve es el farmacéutico, y después va el dermatólogo, que tiene que ver con que el dermatólogo le cuente a la persona que tiene psoriasis que puede desarrollar artritis. Había un gran desconocimiento de la artritis como una comorbilidad importantísima dentro de la psoriasis, y eso está bajando, por ejemplo, está bajando. Sí, sin duda, y una cosa importante es que los pacientes a veces con psoriasis pueden hacer el compromiso periférico que le llamamos, que es compromiso articular de las manos, los hombros, los codos, las rodillas, pero hay un porcentaje de pacientes, y actualmente vamos a participar tanto con el doctor Soriano, con el doctor Maldonado Coco y yo acá, de un estudio internacional que es ver la prevalencia de compromiso axial, de compromiso Exacto. en los pacientes con psoriasis y artritis psoriática. ¿Por qué? Porque es un número en el cual no está bien establecido, hay diferentes reportes en el cual la prevalencia varía un poco según diferentes estudios, pero recordando siempre que los pacientes con artritis psoriática suelen hacer compromiso cervical sin hacer compromiso de la sacroiliaca ni de la columna lumbar, por lo tanto no entrarían dentro de la clasificación de lo que es compromiso axial. Entonces, una iniciativa del grupo GRAPPA y de ASA, que son dos sociedades que están muy involucradas en el estudio de la psoriasis y la espondiloartritis en general, se ha hecho un trabajo a nivel internacional para ver esto y poder clasificar a estos pacientes con el fin también de poder incluirlos en ensayos clínicos y ver la eficacia de los medicamentos en este tipo de pacientes, ¿no? Vos sabés que creo que es importantísimo, porque este 0800 que yo te digo, nosotros es como una caja de resonancia, donde nosotros, yo me acuerdo hace muchos años cuando se hizo la primera presentación de diabetes, dijimos, nos hubieran preguntado, nosotros sabíamos que teníamos una altísima incidencia o prevalencia de diabetes tipo 2, pero esto del compromiso axial creo que es importantísimo,
porque hay mucha gente con compromiso axial. Hay más, me parece que hay más gente de la que creen. A ver, una de las consultas más frecuentes que tiene todo médico es el dolor de columna, es una de las mayores consultas a nivel mundial, ¿no? Todo el mundo sufre de dolor de columna. Entonces los pacientes con psoriasis van, consultan por dolor de columna, y hay estudios que demuestran que la gran mayoría de ellos fueron diagnosticados al principio como hernias de disco. Exactamente. La hernia de disco es algo muy común que muchas veces suele ser asintomática o otras veces da muchos síntomas, pero le decían que tenía hernia de disco y en realidad lo que el paciente tiene es un compromiso de su columna por su psoriasis. Y muchas veces este síntoma no es el síntoma discapacitante de la lumbociatalgia, en el cual el paciente queda duro, no se puede mover. Entonces, bueno, creo que es muy importante detectarlo para empezar un tratamiento en forma rápida, oportuna y evitar así las consecuencias a largo plazo, ¿no? Ya lo creo. Bueno, después viene psoriática, así que ahí te vamos a convocar también para estar hablando en una de las partes, como hicimos el año pasado. En realidad tenemos tantos a quienes pedirles tantas cosas, por eso, por suerte, lo vamos dividiendo a través de los años. Está buenísimo, Silvia. Bueno, te dejo un minuto para que le hables a las personas que tienen psoriasis o psoriasis y artritis psoriática. Bueno, muchas gracias, Silvia. A todos los pacientes con psoriasis y artritis psoriática les pido que vayan a su médico, dermatólogo, reumatólogo, que hagan sus chequeos, que se vacunen. Esta es la única forma de salir de esta pandemia, es que todos nos vacunemos, que perdamos el miedo, que no nos dejemos guiar muchas veces por comentarios o muchas veces falsos que circulan en las redes, pero que se vacunen, que cumplan con sus tratamientos, que hoy en día, a partir del año 2000 en adelante, los pacientes con psoriasis y artritis psoriática tienen una calidad de vida realmente formidable comparado con años anteriores. Así que le digo que se animen, vayan al médico, consulten y que sigan para adelante nomás. Bueno, Hernán, te súper agradezco.